Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Hoy estaremos tratando este tema. Esta iglesia no se parece a tu iglesia. Como dice ahí en la parte inferior de su pantalla, esta iglesia no se parece a tu iglesia. Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Dice la palabra del Señor. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, deseando que Dios le bendiga grandemente y que nos acompañe este corto tiempo, unos pocos minutos, que sé que va a ser de gran beneficio para tu vida espiritual. Dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a compartirlo en pantalla. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Mis estimados hermanos y amigos, en la reflexión anterior hablamos un tema que le titulamos Les muestro un camino más excelente, el amor. Hoy estamos tratando este tema bajo el título Esta iglesia no se parece a mi iglesia. Lógicamente no tiene que ver con el aspecto físico del templo, sino con la propia iglesia, la gente, las personas que conformamos las iglesias. Y queremos enfocarnos, oiga bien, en la iglesia primitiva, llamada así por algunos, aquella iglesia que surgió cuando Cristo partió y estaban los apóstoles, los 12 apóstoles. A esa iglesia le vamos a poner el foco de atención y es nuestro punto de comparación con nuestra iglesia actual, con tu iglesia actual. Lo que hemos leído ahora es una característica de esta iglesia primitiva. Dice que todos los creyentes, todos los que conformaban esa iglesia, se dedicaban a las enseñanzas, o sea, a la doctrina de los apóstoles, a la comunión fraternal. O sea, había amistad, había compañerismo, había interacción íntima entre los diferentes miembros de la iglesia y participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y también oraban juntos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora bien, estas son características que deben persistir en la verdadera iglesia de Jesucristo. Permanecer en la doctrina de los apóstoles, la comunión fraternal, o sea, una unidad entre hermanos, verdadera. Eso debe ser la iglesia de Jesucristo. Una fraternidad, una hermandad. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y en la oración. La oración unida es bien importante. Hay muchos que no le dan importancia a los eventos de oración, a los tiempos de oración que se convocan en las congregaciones cristianas. Hay unos que no asisten, nunca le dan importancia a eso, siempre están ocupados en diferentes asuntos. Pero para el Señor es importante que hagamos oración unidas. Y es importante para el Señor, vea, por algo el Señor pone esto aquí en su Biblia, en su palabra. La unidad entre los hermanos, la comunión. Eso es bien importante. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Señales milagrosas y maravillas. Gloria sea el nombre del Señor. También sigue diciendo, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar
y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es importante lo que quiere resaltar el Señor en esta palabra, es que había una solidaridad con aquellos que estaban padeciendo necesidades. Tanto así que los que tenían propiedades y posesiones, o sea, tierras y otras cosas, la vendían y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Eso es algo tremendo. ¿Será que nosotros podemos hacer eso en estos tiempos? Lleguemos a ese nivel de amar a nuestro prójimo. Que alguien venda una de sus casas y ese dinero los traiga para ayudar a los necesitados de la congregación. Eso es como bien difícil que en estos tiempos se dé. Yo no digo que sea imposible, a veces hay personas que sí, pero hay personas que normalmente no son solidarios con los hermanos. Y a eso, este versículo va encaminado a eso, a llamarnos la atención que debemos ser solidarios con nuestros hermanos en necesidad. Esa es la expresión del amor. Por eso al inicio de esta reflexión hablaba de la reflexión anterior, que el camino más excelente es el amor. Porque en la iglesia cristiana falta amor. Falta amor. Cada uno va tras lo suyo propio. Oran por lo suyo propio. Oran por su familia únicamente. Muy rara vez se oran por los demás. Y muy rara vez son solidarios con los demás hermanos que están en necesidad. Eso es una característica que ahora se ve en las iglesias de estos tiempos. Diferente a la iglesia primitiva, que eran solidarios, se ayudaban unos a otros. El que tenía necesidad era ayudado por el que tenía recursos para ayudarlo. Ahora no. Siempre nos parece poco lo que tenemos. Y siempre muchos ponen el argumento que el que tiene de sobra es que debe ayudar. Yo tengo lo estricto, no ayudo. Yo tengo lo estricto, no ayudo. Están esperando ser multimillonarios, que les sobre el dinero para ayudar. Imagínense ustedes eso. No. Cuando ayudamos en lo poco que tenemos, o en lo mucho, o en la escasez, o en la abundancia, que ayudemos en todo momento, el Señor se complace. Siempre hay manera de ayudar a alguien. Siempre lo hay, mis estimados hermanos. Eso es algo, una costumbre que debemos retomar en la iglesia cristiana. La ayuda a los hermanos, la ayuda al necesitado. Eso es bien importante. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Sigue diciendo la palabra del Señor, que también es otra característica, que oraban, adoraban juntos a diario en el templo. Adoraban juntos a diario. Aquí vamos a resaltar que se reunían diariamente en el templo. Diariamente. Ahora hay cristianos que son domingueros, solamente asisten los domingos. Ya no van ni a los servicios intermedios. De lunes a viernes no aparecen cuando hay reuniones convocadas, rutinarias. Solamente aparecen los domingos. Y hay unos que aparecen el domingo ya cuando se está acabando las alabanzas. Solamente van a la prédica y listo. Qué cosa tan tremenda. El Señor espera de nosotros que realmente seamos cristianos verdaderos. Que seamos cristianos verdaderos. Y estos hermanos de la iglesia primitiva se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Vea la diferencia. Había una amistad. Ahora ya en muchas iglesias cristianas no hay amistad entre los miembros de la familia. De pronto uno con otro, dos nomás o tres. Pero aquí esta palabra que estamos leyendo nos muestra que había un compañerismo, había una amistad entre los hermanos de la iglesia. Eso se ha ido perdiendo.
Y ahora la iglesia cristiana se está pareciendo mucho a la iglesia tradicional, donde uno va a los servicios, terminó y cada uno coge por su lado. Cada uno por su lado. No hay realmente una amistad, un compartir, no lo hay. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día. Dice que alababan al Señor y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Tremendo esto, importante. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Gloria sea el nombre del Señor. Compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos orar mucho por nuestras congregaciones, para que las congregaciones realmente sean congregaciones agradables al Señor, que hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Dice que realmente seamos la iglesia de Jesucristo, una congregación. Por eso el Señor, en la última revelación que aparece en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, también da un mensaje a su iglesia. Nos llama a que seamos una iglesia donde se muestre el amor, como le dice a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso le dice que has dejado tu primer amor. Y eso ha pasado, está pasando en las congregaciones cristianas de ahora. Has dejado tu primer amor y yo diría hasta su segundo amor, porque no se ama a Dios, muchos no aman a Dios y muchos más no aman a su prójimo. Muchísimos no aman a su hermano, no aman al prójimo. Se dice hermano solamente de boca. El apóstol Juan nos dice, hijitos, no améis de boca, de palabra, sino de corazón y en verdad, en hecho y en verdad, dice la versión Reina Valera. Amemos en hecho y en verdad. Es lo que dice, y eso es lo que debemos hacer, amar a nuestro hermano de una manera real, que se vea ese amor, que se exprese de una manera visible. Gloria sea el nombre del Señor. También el Señor nos dice que la iglesia de ahora, nuestra iglesia debe ser una iglesia donde no se congenia, no se convive con el pecado, donde no aceptamos el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa es la iglesia del Señor, la iglesia donde se practica la sana doctrina. Por eso el texto que leímos inicialmente decía que los hermanos de la iglesia primitiva permanecían en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Ahora no, ahora viene cualquier llamado apóstol, ahora viene cualquier llamado pastor y trae su propia doctrina. Te habla de la prosperidad, te habla de decretos, te habla de cantidad de cosas que no son bíblicas. Combinan la doctrina bíblica con doctrinas traídas por ellos o oídas o que ellos aprendieron de otras personas, pero que están fuera de la palabra del Señor. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia que sigue la sana doctrina. Se rechaza a los falsos predicadores y apóstoles, falsos maestros. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia fiel y verdadera. Una iglesia que busca al Señor de corazón, que le ama, que ama a sus hermanos, que hay amor entre ellos. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. No sé si tu congregación se parece a esta iglesia primitiva que he tratado brevemente de describir. La iglesia primitiva era una iglesia donde se aplicaba el amor se veía, donde había ayuda a los necesitados, donde se seguía la sana doctrina, donde no se aceptaban las enseñanzas falsas, donde el apóstol Pablo estaba siempre vigilando, supervisando la doctrina, las enseñanzas, cómo era el comportamiento de los hermanos, cantidad de cosas. Ahora no. Ahora se mide en muchas congregaciones la espiritualidad
por cómo has prosperado en la parte económica. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy el Señor nos llama a que recapacitemos, miremos cómo estamos llevando nuestro evangelio. Nuestra congregación realmente es una congregación que está caminando por la senda verdadera o se ha ido desviando y ahora es un remedio, es una invitación a la iglesia verdadera de Jesucristo. Eso es lo que debemos velar nosotros. Oramos en este día para que Dios bendiga tu vida. Dios nos bendiga a todos y nos ayude y ayude a estas congregaciones que se han desviado, donde su líder está predicando cosas que no son cristianismo, está predicando cosas que no son el evangelio, doctrinas falsas, doctrinas que parecen ser cristianas y no lo son. Por eso usted y yo, mi estimado hermano, tenemos que estar apercibidos, estudiar la palabra del Señor para no tragar entero esas doctrinas falsas. Se está predicando. Mire, el apóstol Pedro, ya para finalizar, nos dice en su segunda carta, capítulo 2, que en estos tiempos iba a haber, como ya los hay efectivamente, predicando desde los púlpitos, esto estoy parafraseando, desde los púlpitos cristianos, maestros, pastores que están enseñando doctrinas falsas, herejías, desde los púlpitos cristianos, están enseñando herejías, doctrinas falsas, y los que están sentaditos allá, los hermanos, no se dan cuenta, porque no estudian la palabra del Señor, porque no la meditan, porque te han dejado convencer de un falso pastor, un falso apóstol, y lo está llevando por el camino incorrecto. En el nombre de Jesús oro para que este tiempo sea un tiempo para que nuestras congregaciones que están en problemas, que están en dificultad, que están en errores, sean, Dios mío, sanadas por tu poder, y que esa doctrina falsa sea desechada, que ese amor que no se ve en las congregaciones, que realmente seamos cristianos verdaderos conforme al propósito de Dios. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano y amigo, te doy las gracias por permanecer hasta este punto de esta reflexión y te invito para el próximo. Mañana estaremos, con la ayuda y el permiso del Señor, con un poderoso tiempo de oración. Es que Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate, mantente en santidad y en integridad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios te guarde.